UNICAP, organismo técnico capacitador, invita a su empresa a invertir en capacitación y perfeccionamiento ofreciendo los siguientes cursos y diplomados: negociación y mediación de conflictos, atención de público, informática aplicada, trabajo en equipo, liderazgo, gestión de recursos humanos en las empresas, inteligencia emocional, planificación estratégica. Todos los cursos y diplomados cuentan con el reconocimiento CENSE y certificación de calidad según norma chilena 2728-2003 de OTEC y norma internacional ISO 9001-2000, otorgadas por la empresa certificadora de calidad Latus Sistemas. Mayor información en www.unicap.cl. UNICAP, la clave del éxito de tu negocio. Muy bien, ya estamos de vuelta con ustedes acá en Conexión Empresarial, todos conectados a esta hora de la tarde. Por supuesto, teníamos una entrevista que entregarles a todos ustedes, se lo habíamos prometido, pero antes vamos a hacer una antesala de un tema importantísimo. Hablamos del invitado que viene del CERNAC, y para orientar a los jóvenes, casi 3.000 reclamos contra universidades e institutos. Esto lo estuvimos hablando justamente con Daniel la semana pasada. Y para orientar a los jóvenes y sus apoderados en la tarea de elegir a quién confiarán su futuro profesional, el CERNAC juntamente elaboró un ranking con los reclamos que los alumnos de las universidades e institutos han presentado entre enero y noviembre de este año. Durante 2010, queridos auditores, el CERNAC ha recibido 2.640 reclamos en el rubro educacional, lo que representa un 20% de incremento respecto al mismo periodo del año 2009. 20%. El 60% de las quejas se concentra en las universidades, seguido de un 30%, de reclamos en los institutos profesionales, y el 10% restante en los centros de formación técnica. Es importante considerar que los reclamos recibidos en el CERNAC no representan el total de este mercado, pero sí permiten visualizar el nivel de conflictividad de las instituciones que no resolvieron la queja de sus alumnos en una primera instancia. Para esto y otros temas más vamos a conversar hoy con nuestra invitada. Hablamos de la señorita Joana Scotti Becerra, directora regional metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC justamente, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tenemos a Joana en la línea ya? ¿Aló? A ver, no la escucho muy bien, Joana. Un poquito más. A ver, aló, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y un saludo a todos los auditores que nos están escuchando. Buenas tardes, Joana. Bueno, le decía a nuestros auditores que estábamos juntamente contigo, Joana Scotti Becerra, directora regional metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor. Estábamos revisando todo esto que significan los porcentajes que han habido y que se concentran en más reclamos dentro de las universidades mayoritariamente, seguido por un 30% de reclamos institutos profesionales y creo que el 10% restante los centros de formación técnica. En primera instancia, Joana, después de darte la bienvenida, por supuesto, en términos generales, ¿cómo se han portado las instituciones de educación superior respecto al respeto de los derechos de los y las estudiantes? Mira, Andrés, de acuerdo al estudio que nosotros realizamos de este ranking universitario, vemos que efectivamente hay un 20% más de incremento respecto al mismo periodo del año 2010, de caso. Así que vemos que lamentablemente se produce una distorsión en cuanto a la información que entregan las universidades, los centros de formación técnica y los institutos, sobre todo en cuanto a lo que es el incumplimiento contractual de las estipulaciones que establecen los mismos contratos educacionales en las cuales los alumnos y en estos casos los padres confían poniendo a los hijos en estos centros de educación. Pero ¿qué pasa, Joana? ¿No leen esto primero en una primera instancia? ¿No ofrecen un instructivo? Imagino las universidades lo tienen o están mintiendo dentro de esta, porque hay unos reclamos tremendos acá. Nosotros entendemos que las universidades tienen que cumplir su fin por el cual han sido creadas y en ese sentido también tienen que cumplir con toda la información veraz y oportuna respecto a los servicios que están prestando. Y en este sentido, de acuerdo a los reclamos que nosotros han ingresado, cerca de un 35,4% de estos reclamos contra la universidad es justamente por incumplimiento de las condiciones pactadas. ¿Eso es lo que reclaman los alumnos? Lamentablemente no se está cumpliendo con lo en primera instancia acordado. Joana, ¿pero esto es lo que reclaman los alumnos o los apoderados? Nosotros entendemos que acá lo entendemos como consumidores en general, o sea, acá reclaman tanto el alumno como los padres y apoderados. Bueno, entonces tomémoslo como generalidad. ¿Qué reclaman los alumnos, Joana? Principalmente, como te señalaba, incumplimientos contractuales, lo que tiene que ver también, por ejemplo, con falta de infraestructura ofrecida. Dicen tantas bibliotecas, tantos, por ejemplo, centros con computadores, con conexión a internet, y que finalmente no resultan de acuerdo a lo que anteriormente se había pactado.
Ya, debe tener que ver con la cantidad seguramente. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores en esta materia? Acá nosotros vamos a las reglas generales. En este sentido, los consumidores tienen derecho a una información clara y oportuna, tienen derecho a que lo publicitado en este caso y lo ofertado sea efectivamente lo convenido. Es decir, que si sale una universidad diciendo que tiene tantos centros de informático o la carrera se compone de 4 semestres con tales profesores y con tal arancel, que efectivamente cuando uno vaya a contratar esto sea tal cual se había publicitado. Y si no es así en este caso, se exija a la universidad o al centro de formación técnica que cumpla lo que ya publicitó, incluso por los medios masivos. Hemos tenido casos. A ver, Joana, vamos a ir a un ejemplo hipotético. De acuerdo a lo que tú me dices, la gente debiera ver que se cumplieran, digamos, todas estas expectativas que entregan ya sea la universidad, instituto o demás. Pero, ¿cuándo es el momento de darse cuenta si realmente está cumpliendo? Porque esto tal vez no lo hacen en un principio porque encuentran que todo está bien. Y después, a la sazón, dicen no, después que pasó un tiempo. ¿Cómo sería, digamos, cuáles son los derechos de los consumidores en esta materia, te pregunto yo, pero en qué momento los pueden hacer los reclamos? O sea, el momento de ¿Cuál sería lo ideal? O sea, partamos por la base de lo ideal. Se entiende que cuando uno siente que un derecho es vulnerado, uno tiene la obligación, en este caso, y el derecho también como ciudadano, a hacerlo efectivo respecto, en este caso, de la universidad, del centro de formación técnica, del instituto. Si lamentablemente no llega a acuerdo con estos centros de formación, o bien la respuesta que le entregan no es satisfactoria, las puertas del CERNAC, en este caso, se abren para todos los consumidores y pueden venir directamente, en este caso, a Teatinos número 50, que es nuestra dirección regional, perfecto. A través de nuestra página web en www.cernac.cl y hacernos llegar todos estos reclamos y que nosotros podamos tener conocimiento de esta información. Ah, ya. Muy bien. Qué bueno que diste la página. ¿La puedes repetir, por favor, la página? La página es www.cernac.cl. Ahí nos pueden ingresar los reclamos o bien también si tienen consultas respecto a estos temas. Y hay gente que le gusta ir directamente. ¿Ahí en Teatinos me dijiste? Sí, Teatinos número 50. Quedamos acá al lado de la Moneda. Entonces, nuestro horario de atención de público de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Joana, ¿y algún teléfono? Algún teléfono en lo que es el call center, el 600-594-6000. Todas las consultas, por ejemplo, ahora que se vienen los resultados del Consejo de Rectores, por ejemplo, que pueden hacer valer su derecho a retracto, que nosotros llamamos lo que es el derecho a arrepentirse, si es que tuvieran la posibilidad de estar matriculados en otra universidad que sea mejor a la que en principio uno se matriculó. También está ese derecho que se puede hacer efectivo con algunos requisitos legales y que para lo cual llamamos a los consumidores que estén informados, que ojalá puedan ingresar a la página web del CERNAC donde puedan obtener toda esta información. Bueno, al hablar de call center significa que la atención 24 horas, ¿cierto? El call center 24 horas. Perfecto. ¿Quién lidera el ranking que se ha dado a conocer, Joana, el ranking de todos estos reclamos? ¿Quién lo lidera? Lo lidera la Universidad de los Lagos. Ya. Sí, lo lidera en este caso la Universidad de los Lagos y lo sigue en este caso la Universidad Arcis. Ya. Posteriormente la Universidad Tecnológica Metropolitana y la que tiene menos índices de reclamo es la Universidad Federico Santa María. Me quitaste la pregunta. Justo te iba a hacer la pregunta. me leíste el pensamiento. ¿En la Federico Santa María, entonces? Justamente. Ya, estamos hablando de quinta región ahí. Claro, la gloriosa región metropolitana. ¿Cómo han respondido las instituciones reclamadas? ¿Cómo lo han tomado esto? ¿Se sienten demasiado afectadas dentro de su médula, digamos? Tenemos nosotros, depende del caso hipotético. En este caso, vamos con alguna. Con algunos casos, por ejemplo, tenemos... Con la de los lagos, por ejemplo. Claro, tenemos el caso de la Universidad de los Lagos, que lamentablemente no nos ha dado respuesta a todos los requerimientos, pero tenemos el caso de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Talca, la Federico Santa María y la Universidad Gabriela Mistral, que respondían un 100% todos los reclamos que nosotros, como CERNAC en este caso, ponemos en conocimiento tras el mismo reclamo de los consumidores. Ya. Bueno, ¿y cuál es la recomendación que da CERNAC? Acá la recomendación primaria para todos los consumidores que nos están escuchando en la tarde es primeramente información. Nosotros entendemos que acá no es menor el derecho que se está exigiendo, que es el derecho a una educación de calidad, una educación justa y que cumpla con los estándares en los cuales nosotros confiamos como consumidores. Y en este sentido, ojalá la mayor cantidad de información respectiva fue las formas de pago, las mallas académicas, los títulos a los cuales accede, cuáles dan título de licenciado y cuáles no, que es muy importante, por ejemplo, para acceder a lo que son los posgrados. También las condiciones objetivas enunciadas por la institución, es decir, entendemos que cualquier promesa o anuncio de la institución educacional también forma parte del contrato que uno está suscribiendo. En ese sentido, ellos tienen que cumplir con lo ofertado. Y también le recordamos en este caso a los alumnos y a los apoderados que tienen derecho a que las universidades cumplan lo que prometen y a recibir exactamente el servicio por el cual pagaron. Es decir, acá no es un favor que están haciendo, sino que es una obligación que están cumpliendo tras el contrato suscrito.
Ya, entonces esa parte hay que exigir todo por escrito, que no se olvide nada porque las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Justamente, acá estamos en Chile, estamos todavía en una cultura latinoamericana, así que exija todo por escrito. No olvide que las palabras se las lleva el viento y acá lamentablemente no queda, y si la persona que lo atendió, el ejecutivo que la información, después uno va de nuevo y no se acuerda cómo se llama o ya no está, lamentablemente nadie va a corroborar los dichos que le dijeron. Hay un punto, la ley del consumidor permite excepcionalmente entonces arrepentirse de los contratos de educación solo a los alumnos de primer año durante 10 días. Sí, justamente, el derecho a retracto opera en determinadas circunstancias, pero justamente el tema educacional que estamos hablando es solamente para los alumnos de primer año, que en este caso se hayan inscrito, entendemos, a las universidades del Consejo Rector, y una vez teniendo los resultados, que deberían ser el 13 de enero, se entiende que tienen 10 días para arrepentirse, por ejemplo, de una matrícula en una universidad privada. Entonces puede ser, el típico caso concreto es, por ejemplo, yo quería estudiar medicina y postulé y el último ranking se cerró en 740 puntos. Entonces me inscribí en una universidad privada porque pensé que ya no iba a tener acceso a esta matrícula. Entonces, ¿qué pasó? Se corrió la lista de espera y tuve acceso. Entonces, yo tengo derecho a arrepentirme respecto de la primera matrícula que hice en una universidad privada y tener acceso a este cupo que tengo en una universidad del Consejo Rector. Lo importante acá y el llamado es que son 10 días de corrido desde que se sale, en este caso, la información de las postulaciones al Consejo Rector, es decir, desde el 13 de enero al 23 de enero. Y estos 10 días tiene que ser que uno literalmente se arrepienta por carta certificada. Entonces, una vez enviada esta carta, se cuentan los 10 días de corrido. O sea, 10 días. El día 11 ya no hay caso. No hay caso, justamente, ahí ya no opera la ley. Ya, Joana, te agradecemos mucho, de verdad, tu amabilidad de estar con nosotros acá en Conexión Empresarial. Yo creo que le ha servido bastante a todos nuestros auditores la información que estás entregando a nombre, obviamente, del Servicio Nacional del Consumidor. Gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte en una próxima oportunidad, Joana. Gracias a ti, Andrés, y el llamado a los consumidores, finalmente, si necesitan mayor información respecto tanto al derecho a retracto, cómo puedo hacer para exigir que cumpla las condiciones pactadas, visiten nuestra página web en www.cernac.cl. Muy bien, gracias, Joana. Hasta luego. Buenas tardes. Muy bien, ahí estábamos justamente conversando acerca de todo esto de lo que tiene que ver con las universidades, el ranking y todas las recomendaciones que entrega el Servicio Nacional del Consumidor. Yo se las voy a repetir en cierta medida. Las recomendaciones es su derecho de recibir información veraz y oportuna de las condiciones relevantes del servicio, como el precio, formas de pago, las mallas académicas, los títulos a los que se accede, entre otros. El CERNAC recuerda que los alumnos y sus apoderados tienen derecho a que las universidades cumplan lo que prometen y a recibir exactamente el servicio por el que pagaron. Exija todo por escrito, no olvide que las palabras se las lleva el viento, como hablábamos justamente con Joana. Las universidades tienen la obligación de respetar lo convenido con el alumno y lo establecido en los contratos. Y por último, lo que hablábamos, la ley del consumidor permite excepcionalmente arrepentirse de los contratos de educación solo a los alumnos de primer año durante 10 días solamente, con carta certificada, como decía Joana, desde que se publican los resultados a las postulaciones a las universidades chilenas para que no existan dobles matrículas. Conexión Empresarial fomenta la optimización de las relaciones comerciales, impulsando la asociatividad, la comunicación y apoyando en forma permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.